de Apocalipsis. Capítulo 22. Vamos a estar leyendo los versículos del 10 al 14, amén. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura a todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Puede tomar su lugar. No nos vamos a enfocar tanto en estos textos. Nada más lo vamos a ver de pasadita, pero me gustó para empezar. Amén. Porque el título es El tiempo está cerca. Amén. Y nos decían ahorita, sabemos que hoy en día el mundo está en crisis por todos lados. Amén. De diferentes maneras, unos sufriendo catástrofes, otros con el clima, nosotros acá con la sequía, pero en todos lados, en todo el mundo, la gente está sufriendo. Guerras, terremotos, violencia en todo el mundo, amén. Y a nosotros se nos dejó de tarea que predicáramos el evangelio, que lleváramos el mensaje de que, dice, llevar el mensaje de amor, de esperanza y salvación, amén, a todo aquel que esté perdido. ¿Para qué? Para que venga a los pies de Jesucristo y sea salvo. Dice que cuando Dios creó al mundo, dice que el hombre era perfecto, amén, el mundo era perfecto. Todo estaba bien, la naturaleza misma dice que vivía en armonía. Todo estaba bien hecho, todo Dios lo creó. No había depredadores, no había presas, los animales vivían juntos. Podía estar el león, el elefante, todos juntos y no se comían entre ellos mismos. Amén. Dice que no había espinos ni cardos, no había dolor, no había sufrimiento. Todo era alegría, todo era gozo y todo era paz. Amén. Y lo mejor del caso dice es que Dios caminaba con el hombre. Dice que Dios venía en las tardes y visitaba a Adán y platicaba con él. Amén. Y dice que ¿cuándo fue que todo cambió? Cuando el hombre desobedeció. Cuando el hombre pecó, dice, cuando comió del árbol del bien y del mal, desobedeciendo a Dios, entró el pecado en el hombre, entró el pecado en la tierra. Y desde ese momento dice que Dios maldijo la tierra fue maldita, amén. El hombre también, dice, empezó a comenzar a sentir el dolor, el sufrimiento, el cansancio, existió la muerte, cuando antes no existía la muerte. Empezó a existir la muerte en la humanidad, y desde ese momento dice que el hombre fue desechado del jardín del Edén. El hombre y la mujer, y perdieron, lo más triste de todo, dice que perdieron comunicación directa con Dios cara a cara. Ya nadie volvió a hablar con Dios cara a cara. Lo vemos ya con Moisés, que dice que habló con Dios cara a cara. Lo vemos con Eliseo, que dice que caminó con Dios sin morir. Pero de ahí en adelante todo se tenía que hacer a través del sumo sacerdote. Nadie podía hablar directamente con Dios. Todo lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Entonces dice, el Señor les había advertido las consecuencias de comer del árbol del bien y del mal. El hombre sabía que si desobedecía iba a tener consecuencias. Amén.
Y por lo tanto, dice ahí en Romanos 23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que luego de desobedecer a Dios, aunque de cierta manera el hombre no sufrió la muerte, dice, de forma instantánea entró el dolor y el sufrimiento y la humanidad quedó condenada a la muerte. Y desde entonces la ciencia ha buscado un método para evitar la muerte, un método para que el hombre viva como en aquellos tiempos. Veíamos que había hombres que vivían 900 años, había hombres que vivían hasta 1000 años. Amén. Los que se morían temprano eran de 120 hacia arriba. Pero hoy en día, y lo dice la Biblia, que el hombre, en los más robustitos, están entre los 80 años. Y los menos robustitos entre los 70. Esa es la etapa del ser humano hoy en día. Amén. Porque antes eran eternos, pero el hombre pecó y existió la muerte. La muerte eterna y la muerte física. Dice que el mundo quedó perdido y sin esperanzas. Y Dios podía hacer algo para salvar a la humanidad. Y todos conocemos lo que hizo Dios. Dice, antes de crearnos, ya Dios sabía que seríamos desobedientes a su palabra y que el hombre pecaría, por lo cual Él creó un plan alternativo. Amén. Como decimos, creó su plan B. Ya sabía que el hombre iba a pecar y dice en Efesios 1, del 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Dios creó su plan B. ¿Y cuál fue su plan B? Mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Con esa preciosa sangre, dice, como un cordero sin mancha, fue llevado al matadero. Dice 1 de Pedro 19:20, dice, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿para qué? Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto al mundo, al hombre, que dio a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. Amén. Y Él pagó por nosotros. Y el texto ahí nos lo dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese es el mensaje que Jesucristo nos dejó. Cuando Él asciende al cielo, le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuál es qué evangelio? De que hay un hombre que vino y pagó por nosotros, de que todavía tenemos la esperanza de ser salvos, que todavía tenemos la esperanza de que un día Cristo venga y nos lleve con Él en las nubes. Dice así que fue Jesús, era Él el Rey, el Creador del universo, que se entregó a sí mismo a este mundo como un hombre insignificante. Se empobreció por nosotros, se hizo vil por nosotros. Amén. Se despojó de su corona, de su realeza, y se hizo vil por cada uno de nosotros. Búsquenme Filipenses 2, del 6 al 9. ¿Qué dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para morir por cada uno de nosotros. Pues dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Amén. Y Él murió, pero también dice que resucitó. Y esa es la promesa que nos deja a nosotros. Amén. Si morimos en Cristo, dice que resucitaremos juntamente cuando Él venga por nosotros en las nubes. Y si vivimos para cuando Él venga, dice que seremos transformados. Amén. Dice que Él nos promete la resurrección y la salvación solamente a los que crean en Él. Amén. Dice, se fue, pero prometió volver a buscar a aquellos que lo esperan, aquellos que cumplen su voluntad, aquellos que le acepten de corazón, aquellos que tomen la decisión, de así como Él lo hizo, despojarse de sí mismo. Amén. Negarse a sí mismo y aceptar a Jesucristo como su único Salvador, como nuestra única autoridad. Amén. Dice que Él promete eso a aquellos que le quieran obedecer, a aquellos que le quieran seguir. Amén. Dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Amén. Y esa es la promesa que Él nos dejó. ¿Qué dice? Voy a prepararles un lugar. Pero ¿qué nos está dejando aquí? Dice, les prometo que voy a regresar. Y voy a regresar por ustedes. Para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y esa es la esperanza del cristiano hoy en día. Amén. Que esperamos que Jesucristo cumpla esta promesa. Él prometió que iba a volver, que iba a preparar, dice, hay muchas moradas para que las habiten ustedes. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les dejo al Espíritu Santo, que Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces dice, esta es la promesa que Él nos dejó, que cuando Él venga va a restaurar todas las cosas, que cuando Él venga va a hacer todas las cosas como al principio, donde no había maldad, donde no había pecado, donde podíamos caminar libremente, donde podíamos platicar con Dios cara a cara. Todo será como al principio. Dice, y viviremos con Él en medio de la paz, en medio del amor y la felicidad, y veremos grandes maravillas y grandes milagros. Amén. Dice ahí, no habrá más muerte ni dolor, la naturaleza será restaurada y apacentará juntos, dice, el lobo y el cordero estarán juntos, nos lo dice en el libro de Isaías capítulo 65. Amén. Entonces es la esperanza que tiene el creyente, el Hijo de Dios, de que Cristo va a volver, de que Cristo va a venir por su iglesia. Y hemos estado viendo que en los últimos mensajes que su venida está pronto, que esta promesa está pronto a cumplirse. Decíamos, no el fin del mundo, no, el mundo va a seguir, pero la iglesia se va con Cristo. Amén. Dice, el deseo de Dios para el hombre es darle salvación y felicidad. Dice, nos amó tanto que hizo todo para salvarnos, aún entregando a su propio Hijo a la muerte. Sin embargo, ese amor también implica a que no puede obligarnos a aceptarnos la salvación. Amén. Dice que la decisión es personal. No nos va a obligar a que le aceptemos. Está en usted y en mí el aceptarle. Está usted en mí el querer vivir eternamente o querer morir eternamente. Nosotros tomamos la decisión. Dice, por más que el Señor desea hacernos el bien, por más de que Jesucristo quiera vernos felices, por más de que Jesucristo nos quiera bendecir, no puede obligarnos a que aceptemos nosotros eso. Amén. Tiene que ser una decisión propia. Decíamos, la salvación no se hereda. La salvación no es en automático. Vengo a la iglesia y ya soy salvo automáticamente. Es algo por lo cual se tiene que pelear día con día. Amén. Dice, cuida tu salvación. Cuida tu corona.
Amén. Si no dijera cuida tu corona, si fuera en automático, no nos diría que la cuidáramos, porque se pierde. Amén. Dice, Él nos dio libre albedrío. Nosotros decidimos si aceptamos la salvación o no. Dice que cuando Josué estaba a punto de morir, dice que reunió a las 12 tribus ahí en Siquem. Amén. Y empezó a dar su discurso antes de morir. Después de que terminó de dar su discurso, dice que Josué murió. Y empieza a decir algo muy bonito. Josué, donde les dice, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Búsquenme allí Josué, capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Le damos lectura, dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy en día? Hoy, escojan a quién van a servir. Porque este no es un juego. Amén. Decíamos, no es de que hoy sí voy a servir a Jehová y al otro día ya no quiero servir a Dios. Amén. Fíjese, Josué les dijo, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes adoraron sus padres o van a servir al Dios de Israel. Escojan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. No los estaba obligando. O les dijo, tienen que servir a Dios. No, les dijo, escojan a quien quieren servir. Amén. Hoy en día, lamentablemente, hay personas que todavía no conocen esta gran bendición de servir a Dios. Hay personas que no conocen esta bendición y este mensaje. Amén. Y es por eso que como hijos de Dios somos llamados a llevar el mensaje de salvación. Somos llamados a cumplir la gran comisión, que es ir y predicar a las naciones que en Jesucristo hay salvación. Que Jesucristo, si usted tiene un problema, en Jesucristo está la solución. Que a veces, ¿por qué decimos, pues yo voy a la iglesia y como que ya no se me solucionan los problemas? Porque no creemos. Amén. No queremos esforzarnos, no queremos sacrificarnos. Dice Mateo 28, el 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿a qué? A que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El ser humano dice que no acepta la idea de morir, porque realmente no fuimos creados para morir. Amén. Dios nos creó eternos desde un principio. No fuimos creados para morir. Ninguna persona quisiera llegar a ese momento. Amén. ¿O cuántos desean morirse ya? Amén. Entonces nos sentimos realmente preparados. No deseamos morirnos porque sabemos que hay un cielo y que hay un infierno. Amén. Ninguna persona quisiera morir. Dice, la Biblia hace notorio que la vida del ser humano es como la niebla. Amén. Ahí en Santiago 14:4 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Dice, está en un momento y de pronto desaparece como una sombra pasajera. Y Job 8:9 nos dice, por nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días como en la tierra como una sombra. Amén. Actualmente, decíamos ahorita, la edad máxima de un hombre ronda en los 80.
Quizá pudiera llegar, dice, a los 90 o a los 100 años. Amén. Mas, sin embargo, no es tan común, porque ya después de los 90, ya no está viviendo. Amén. Ya no viven las personas ya arriba de 90. Dice, sin embargo, no es tan común. Luego eso, el hombre deja de existir. Y si no creyó en Jesucristo, si no aceptó a Jesús como su Salvador, dice, va a morir y va a tener una muerte eterna, una vida sin esperanza. Amén. Dice, Dios es el creador del todo. Le llamamos ahorita, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Él tiene el control del tiempo, Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el control de todo. Dice que para el Señor un día es como un año y un año es como un día. El tiempo, dice, no es ninguna limitante para Dios. Amén. Él puede venir en cualquier momento. Puede ser ahorita mismo o mañana o en una semana. Porque para Él el tiempo no es tan importante. Para nosotros sí, porque en esta tierra no somos eternos. Fíjese, hace 2022 años decíamos que se nos está predicando que Cristo viene pronto. Y para nosotros han pasado 2022 años. Pero para Dios, 2 días. 2 días han pasado desde que Él dijo que venía. Amén. Así que dice, al dejarnos la esperanza de que volvería otra vez, dijo que sería pronto. Sin embargo, han transcurrido aproximadamente 2022 años y todavía no ha regresado a la tierra. Pero para Dios, dice, han transcurrido 2 días. Imagínense. Búsqueme ahí 2 de Pedro 3:9. La Biblia dice, nos aclara que su demora no es porque el Señor retarde su venida, sino ¿por qué? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dándole la oportunidad al ser humano de que acepte la salvación, de que acepte a Jesucristo como su único Salvador. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Amén. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero sin embargo nos reitera que el día del Señor va a venir, que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, que nadie se va a dar cuenta, que nadie va a estar preparado. Dice, como ladrón en la noche voy a venir. Amén. Léame ahí el versículo 10 de ahí mismo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es por eso que Él nos aconseja que estemos siempre velando, llorando, esperando el día de su venida. Amén. Que estemos atentos al sonido de la trompeta. Y fíjese que el sonido de la trompeta era para alertar. A veces se usaba para alertar que venía alguien. A veces se usaba para salir a la guerra. Nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a oír el sonido de la trompeta? No, lo hemos estado oyendo en estos días ya. Amén. Las alertas de que Cristo viene pronto. Hemos estado viendo tanta catástrofe que hay ya en el mundo. Amén. Los cambios climáticos que hay ya. Sequía, hambres, pestilencias. Y dice, una de las cosas que se debe cumplir para el fin y para la venida de Cristo es la predicación del Evangelio por todo el mundo. Dice Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Pues pongámonos a predicar el Evangelio. Dice, será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y nos decían en predicaciones pasadas, y ya se ha sido predicado en todo el mundo. Amén. Esto de la pandemia hizo que el Evangelio se extendiera hasta los rincones donde no podía llegar el Evangelio. Amén. Dice, el Señor prometió que vendría pronto. Aunque no tengamos una fecha exacta, no tengamos la hora, no tengamos el día, sabemos que Cristo viene pronto. Esa es la esperanza de nosotros. Y si analizamos bien, dice, las personas tendrán oportunidad de aceptar a Cristo en vida. Como no sabemos cuándo moriremos y además sabemos que la vida del hombre es efímera, entonces, si nos encuentra la muerte hoy, lo siguiente que veremos es la venida de Cristo. Amén. O lo siguiente que veremos es una condenación entera. Si no aceptamos a Cristo, el tiempo se acaba y mucha gente sigue sin ser salva. Mucha gente sigue negando a Dios. Dice Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amén. Pasó la siega, pasó la prueba, terminó la prueba y aún así no fueron salvos. Aún así no quisieron aceptar a Dios. Dice, hoy en día estamos igual, poniendo excusas para todo. Amén. Burlándose de Dios, poniendo excusas, rechazando el llamado de Dios. Dice, a pesar de todas las veces que se nos ha predicado que Cristo viene pronto, que nos preparemos, seguimos como que si ese evento no fuera a suceder. Amén. Dice, sin querer recibir la salvación y una vida eterna que Cristo nos da. Pero dice, lamentablemente el día va a llegar. Lamentablemente para aquellos que no aceptaron a Cristo. Felizmente para aquellos que aceptamos a Jesucristo. Dice, ese día va a llegar y entonces va a ser muy tarde. Entonces ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Amén. Ya de nada van a servir las excusas de que es que nunca tuve tiempo. Es que el trabajo me lo impedía. Es que otro día lo haré. Ya no va a haber otro día. Ya no va a haber otra oportunidad. Ya no va a haber excusas, porque hoy es el día de salvación. Hoy se nos está diciendo que tomemos la decisión. Hoy es el día en que Dios nos puede salvar. Hoy es el día en que Jesucristo nos puede salvar y lavarnos con su sangre preciosa. Amén. Dice Isaías 55, del 6 al 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, porque el tiempo de gracia se va a acabar. Amén. Ahorita tenemos al Señor Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. Aún aquellos que se han desbalagado por las oraciones de sus padres o por los que estamos en la iglesia, Jesucristo está intercediendo. Pero va a llegar el día en que Él ya no va a interceder por nadie. Y el tiempo de gracia se va a acabar. Amén. Y vamos a lamentar el haber tenido la oportunidad de estar aquí. Vamos a lamentar el haber tenido la oportunidad de aceptarle y haber rechazado esa oportunidad. Haber desperdiciado el tiempo en tantas cosas, menos en las cosas eternas, menos en las cosas que nos van a dar salvación, menos en las cosas que nos van a ayudar a poder entrar al cielo. Amén. El tiempo se acaba, dice, y tu familia sigue sin ser salva. Búsqueme Hechos, capítulo 16, versículo 30 al 33. Hechos 16,
versículos 30 al 33. ¿Lo tenemos? Le damos lectura, dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta el 33. Amén. ¿Qué promesa tenemos? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como cristianos tenemos una promesa de salvación para nuestra familia. Amén. Dice tú y tu casa. Pero tenemos que saber que esa promesa no se hace efectiva automáticamente. Amén. No es de que crea yo y yo venga a la iglesia y aunque mi familia no venga van a ser salvos ellos. No, hay que predicarles el evangelio. Hay que decirles que en Cristo hay salvación. Hay que decirles qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Amén. Entonces esa promesa se hace efectiva. Entonces dice, entonces sí, tú y tu casa serán salvos. Dice, les tenemos que predicar para que puedan creer y se puedan salvar. El tiempo se acaba, dice, para la salvación de nuestra familia. Tenemos que predicarles hoy. Amén. ¿Por qué? Porque quizás mañana pueda ser muy tarde. Quizás sea hoy el día la venida del Señor, o quizás hoy en día muramos. Amén. Tenemos la promesa de que Cristo viene, pero no sabemos cuántos días nos quedan a nosotros individualmente aquí en la tierra. Amén. Dice, el tiempo se acaba. Entonces, ¿por qué no nos hemos preocupado en asegurar que nos acompañen en el principal viaje que tendremos en la vida? Cuando uno sale de viaje, quiere llevarse a la familia, amén, al esposo, a la esposa, a los hijos, si están casados, y se quiere llevar a toda la familia, o se quiere ir usted solo y dejar a la esposa y a los hijos ahí, o dejar al esposo y a los hijos. Dice, preparamos a todos, es lo mismo. Dice, ¿por qué no has preparado a tu familia para que te acompañe en ese viaje tan especial que tenemos como promesa? Dice, el tiempo se acaba. Número 3, el tiempo se acaba y tú sigues haciendo tesoros en la tierra. Búsqueme Mateo 6, del 19 al 21. ¿Lo tenemos? Le damos lectura, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Dígale a su lado, Cristo viene pronto. Nos vamos para la eternidad. Nos vamos para el cielo con el Señor. Y todos decimos amén. Todos nos queremos ir con Dios, amén. Todos nos queremos ir a la eternidad. Pero ¿qué galardones o qué tesoros tendremos allá? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para los bienes materiales o para el reino? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para lo temporal o para la eternidad? Y no decimos que sea malo, amén. No es malo. No es malo tener dinero. No es malo tener bienes. No es malo tener bienes materiales. Lo malo es cuando cambiamos eso y le quitamos el tiempo que le damos a Dios. Lo malo es cuando cambiamos eso por Dios. Amén. Tenemos que darnos cuenta que nada de lo material, por lo que tanto nos afanamos, por lo que tantos trabajamos, nada de eso nos vamos a llevar cuando Cristo venga. Ni yo ni nadie. Amén. Nada, absolutamente nada. Dice, no te vas a llevar ni dinero, no te vas a llevar casas,
No te vas a llevar terrenos, no te vas a llevar carros, no te vas a llevar negocios ni fama. Todo eso se va a quedar. Según 1 Timoteo 6:7, no lo busques. Entonces nos vamos a dar cuenta del gran error que hemos estado cometiendo. Amén. ¿Cuál error? Nunca tener tiempo para Dios. O darle las obras a Dios. Y ni poner atención porque estoy tan cansado. Por afanarme tanto y no ponemos atención en las cosas de Dios. Dejamos a Dios a un lado. Según Lucas 8:18. Nunca tenemos tiempo para servir a Dios. Nunca tenemos tiempo para congregarnos. Si me queda tiempo voy, si no, no. Dice, nunca tienes dinero para invertir en la obra de Dios. Pero sí tenemos dinero para invertir en otras cosas. Sí tenemos tiempo para ir a otros lados. Sí nos podemos hacer el tiempo para estar en otros lados, menos en la iglesia, menos en las cosas de Dios. Dice, y si no corregimos eso hoy en día, nos vamos a dar cuenta muy tarde del gran error que hemos estado haciendo. Porque debemos estar acumulando tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, porque todo eso se va a quedar. Amén. Dice, tenemos que darnos cuenta que los tesoros en el cielo no dependen de lo que acumulemos en la tierra. Sino ¿de qué depende? De lo que estemos dando para el reino de Dios. De lo que estemos trabajando para la obra de Dios. Amén. Eso quiere decir que dice que si por algún motivo la persona muere y nunca se dio el tiempo de congregarse, nunca aceptó a Cristo en su vida, dice, la venida de Cristo no va a ser una bendición. ¿Qué va a ser la venida de Cristo? Una maldición. Búsqueme Daniel. Bueno, yo se lo leo. Ustedes búsquenme Apocalipsis 21, del 7 al 8. Yo le voy a leer Daniel, versículo 12, capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenemos? Yo le voy a leer Daniel, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted léame Apocalipsis 21 del 7 al 8. Y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Y dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Unos saldremos, y me incluyo, a resurrección de vida. Amén. Dice, y otros van a salir a resurrección de condenación. Amén. Entonces dice, podríamos decir que cada persona verá la gloria de Dios y a Cristo venir en máximo 100 años, o quizás hasta un poquito más de tiempo, si es que acaso vive más de 100 años. Pero a nosotros, dice, haber recibido la gracia de Dios y su perdón y salvación, somos llevados a llevar este mensaje a toda la humanidad, a fin de que también puedan ser salvos, a fin de que también puedan arrepentirse y conocer a Jesucristo. Dice, al hablar de la culminación del tiempo de gracia, se hace referencia al periodo durante el cual el mundo tendrá que vivir delante de un Dios justo y santo, sin ningún tipo de mediación por parte de Jesucristo, según su Hijo, dice el apóstol Pablo, ahí en Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero cuando se termine ese tiempo de gracia, quiere decir que ese mediador va a dejar de mediar por cada uno de nosotros. Amén. El tiempo de gracia se va a terminar. Jesucristo ya no va a interceder
por nadie. Y entonces ya no va a haber más oportunidad. Amén. Hoy todavía Cristo se encuentra a la derecha del Dios Padre, dice intercediendo. Se encuentra intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote. Hoy en día todavía Cristo está sentado en el trono, intercediendo por cada uno de nosotros. Dice Hebreos 14, del 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Jesús conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas. Dice que Él mismo vivió en la tierra. Dice que fue tentado en todo, pero no se halló pecado en Él. Cristo se pone en nuestro lugar. Es por eso que Él intercede al Padre por nosotros. Amén. Es por eso que Él hace justicia a favor nuestro. De esa forma nos extiende su gracia. De esa forma nos extiende su misericordia. Amén. Pero esa gracia, dice, esa gracia no está disponible y única y exclusivamente para los que hemos creído. También está disponible para todos aquellos que quieran venir a los pies de Jesucristo. Amén. Esa gracia, dice la historia del patriarca Job, nos ilustra claramente qué pasa cuando la protección de Dios es retirada. Amén. ¿Qué pasa cuando la gracia de Dios es retirada del ser humano? Dice que Job, y todos conocemos la historia de Job, dice que era un hombre justo, era un hombre fiel, pero dice que Dios le permite a Satanás que toque, que le quite todo, solamente que no tocara su alma. Amén. Entonces la protección de Dios es retirada de Job. ¿Y qué pasa? Dice que Satanás acabó con todo lo que Job tenía. Amén. Dice que él utilizó a los sabeos para quitarle 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y después, seguidito, dice que utilizó fuego para quemar en un instante 7,000 ovejas y sus pastores. Además, dice que le robaron 3,000 camellos. Finalmente dice que Dios levantó un torbellino o algo, dice, o un ciclón para derribar la casa donde se encontraban reunidos sus hijos y sus hijas. Amén. Y los mató a todos de una vez. Dice, sus 7 hijos y 3 hijas murieron juntos en aquel momento. Y hoy en día vemos desastres en todos lados, amén. Desastres naturales, hambrunas, pandemias. Dice, y esto es señal de que Cristo viene pronto. Y nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Nos está dando tiempo, decíamos, para que quitemos todo aquello que nos está impidiendo avanzar. Para que nos preparemos, para que llenemos nuestras lámparas. Amén. Dice, el periodo de gracia aún está abierto para la humanidad completa. Sin embargo, va a llegar un momento en que Cristo se pare del trono y ya no interesada por nosotros. Amén. En Apocalipsis 22, del 10 al 12, es lo que leíamos ahorita, que dice, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y dice, el que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y termina diciendo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Cristo concluya su intercesión por cada uno de nosotros, dice, ahí cada caso va a ser decidido. Unos van a estar al lado de la justicia y otros al lado de la maldad. Amén. Ahí está diciendo, el que sea justo,
sea justo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Dice, unos estarán sellados para vida eterna, mientras que otros, dice, se les esperará condenación y muerte eterna, según San Juan, capítulo 5, 29. ¿Cuándo ocurrirá esto? No nos toca a nosotros saber los tiempos. Amén. Dice Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios sabe cuándo va a ocurrir esto. Él tiene ese conocimiento, pero sí podemos nosotros tener una noción de que este suceso pronto va a ocurrir. Amén. Dice ahí en Mateo 24, del 32 al 33, yo se lo leo, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las señales que hay hoy en día nos indican que Cristo está a la puerta. Amén. Diciéndole, y el evangelio se ha extendido y predicándose, Cristo viene pronto. Arrepiéntete. Ven a los pies de Jesucristo, acéptale como Salvador. Quita todo aquello que te está impidiendo avanzar en el camino de Dios. Prepárate. Amén. Decíamos, estamos como en los días de Noé. Que fíjese, en los días de Noé se le dio 120 años de gracia al pueblo para que entraran al arca. 120 años de gracia. ¿Y cuántos entraron al arca? 8. Amén. Solamente 8. Tenemos 2022 años predicando que Cristo viene pronto. ¿Cuántos vamos a entrar al arca? Dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente no todos van a aceptar la salvación. Lamentablemente no todos van a querer arrepentirse. Amén. Va a ser como cuando les está diciendo el profeta Jeremías que vuelvan, que pregunten por las sendas antiguas y vuelvan. Y el pueblo dijo, no andaremos, no queremos a Dios, no queremos ser gobernados por Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, amén, que nos muestran que eso sucede cuando Dios retira su misericordia. Uno de ellos es con Noé. Cuando Dios retiró su misericordia, dice que vino el diluvio y se ahogaron todos, menos los que estaban arriba del arca. Dice, cuando Noé entró al arca, Dios cerró la puerta. Cada caso quedó decidido, cada suerte echada. Los que estaban dentro del arca serían salvos y los que estaban afuera perecerían. Amén. Unos para vida, otros para muerte. Dice Jesús dijo, ahí en Mateo 24, del 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El segundo ejemplo que nos indica la Biblia, lo vemos en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Amén. Dice, aunque no se nos dice por cuánto tiempo Dios soportó estas ciudades, por cuánto tiempo Dios aguantó el pecado que había en estas ciudades. Dice que había inmoralidades, hombres se acostaban con hombres, mujeres con mujeres, y era pecado en esas tierras. Dice el punto de que Dios mismo descendió, dice, del cielo para ver lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Amén. Dios mismo descendió, dice, por el clamor que había de su remanente allí. ¿Quién estaba allí? Dice que estaba Lot y sus hijas. Amén.
Dice entonces Jehová, ahí en Génesis 18, el 20 al 21, le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice cuando los mensajeros de Dios llegaron a esta ciudad de Sodoma y Gomorra, fueron recibidos por Lot. Amén. Los albergó en su casa y todos conocemos el resto de la historia. Dice que mientras que Lot permanecía en la ciudad, Dios no podía destruir a Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba Lot y ahí estaban sus hijos. Pero en el momento que Lot y sus hijos salen huyendo de la ciudad, dice que esta Sodoma y Gomorra fue destruida. Amén. Por eso dice, huye, corre por tu salvación. Amén. Dice Jesús, también nos dice ahí en Lucas 17, 28 al 29, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Eso pasa cuando la gracia de Dios es quitada. ¿Qué está reteniendo que Dios acabe con la tierra? Su iglesia. Amén. Y su iglesia, gracias a la iglesia todavía hay gracia para todos aquellos que quieran venir a los pies de Jesucristo. Pero el día en que la iglesia sea quitada, ya no va a haber más oportunidad, porque ya no hubo oportunidad para los que se quedaron fuera del arca. Ya no hubo oportunidad para los que se quedaron en Sodoma y Gomorra. Dice que Dios destruyó todo. Amén. La misericordia de Dios corrió bastante con los pecadores, sin embargo, llegó a su fin. Dice, en el caso de Noé, vemos 120 años de gracia, en contra de 7 días sin más oportunidad de salvación. Porque todavía estuvieron 7 días hasta que empezó a llover, amén, dentro del arca. Dice, en el caso de Lot, las ciudades de la llanura tuvieron un tiempo indefinido de gracia, pero hasta un día. En el tiempo de hoy, Dios nos extiende su gracia y su misericordia. Amén. Ha aguantado el pecado de la humanidad. Ha aguantado el pecado del mundo. Estaba viendo una nota que dice que, no sé si en México, yo digo que en México, dice que hay 2.5 millones de personas gay y lesbianas. Amén. Y marcha por todos lados. Hubo una marcha la semana pasada, antepasada, aquí en Nuevo León, en México, en toda la República Mexicana, hubo marchas de estas personas. Amén. El pecado llegando ya a los límites de Dios. Dice, ¿por cuánto tiempo Dios soportará eso? Pues ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Amén. Las señales las hemos estado viendo. Dice, vivamos un día a la vez. Dice un canto, como si fuera nuestro último día. Vívelo de tal manera que agrades a Dios. Vívelo de tal manera que Dios se goce en cómo estamos llevando nuestra vida. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Según Daniel 12:1. Amén. Dice, dice, el Señor nos insta a andar con diligencia y en sabiduría, pues los días son malos. Efesios 5, 15, 16 dice que aprovechemos bien el tiempo, que vivamos en diligencia porque los días son malos. Amén. Primera de Pedro 5, 8 dice, ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Para terminar,
búsqueme Hebreos 10:34. El deseo de Dios es darnos lo mejor, amén. El deseo de Dios es salvarnos, llenarnos de bendición. Todavía tenemos tiempo para buscar a Dios. Todavía tenemos tiempo para seguir sus preceptos. Antes de que sea demasiado tarde y ya no podamos hacer nada. Amén. Dios nos está dando tiempo de que le obedezcamos, de que andemos como dignos hijos de Dios, de que andemos en sus mandamientos, en sus preceptos. Nos está dando tiempo de que le hablemos a la gente de la salvación que hay en Cristo. Nos está dando tiempo de que prediquemos, de que hagamos para lo que fuimos llamados. Amén. Hoy todavía gozamos de esa gracia divina. Hoy todavía podemos acudir al trono de la gracia y obtener misericordia. Amén. Hoy es el día de salvación. Dice, es momento de tomar la decisión. ¿Qué decisión? Hay una decisión, dice, en nuestras vidas. Y solo hay dos opciones. Usted decide cuál opción acepta. O aceptamos a Dios y hacemos su voluntad, o no lo acepta y sigue su camino. Dios nos ofrece lo mejor, amén. Nos promete vida eterna, nos promete felicidad plena. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Dice Efesios 5, del 15 al 17, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Amén. El tiempo se acaba, aprovéchelo sabiamente. Póngase a cuentas con Dios, pídale perdón a Dios, asegure su salvación, asegure la salvación de su familia. Amén. Y comencemos a llenar de tesoros para el reino. Comencemos a trabajar para el reino. Afánese para trabajar en la obra de Dios. Amén. Aquello que le va a dar vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Qué dice Hebreos 10:34? Me equivoqué. Bueno, dice, por dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. El 37, léamelo todos juntos. Amén. Dios quiere darnos su bendición, amén. Dios quiere darnos su protección. Dios quiere que andemos en su voluntad, porque Cristo viene pronto, amén. Dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, y Dios es fiel a sus promesas. Así que usted decide si le cree a Dios y quiere seguir a Dios y hacer su voluntad, o no lo acepte y siga haciendo lo que usted cree que es bueno. Amén. Así leímos en Apocalipsis. Si usted es justo, sea justo todavía. Si es santo, santifíquese todavía, porque Cristo viene pronto. Amén. Y va a recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos estás advirtiendo que muy pronto sucederá ese evento, Padre, en el que tú vengas por tu iglesia, Señor.
Y nos estás dando ese consejo, Padre, de que tomemos ya la decisión de seguirte y hacer tu voluntad, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos, Señor, procedan al arrepentimiento, Padre. Padre, nosotros esperamos, Padre, tu venida, Señor, en que tu iglesia, Padre, se va a ir juntamente contigo, Señor, en esa promesa que tú nos has hecho, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer firmes, a permanecer en la fe, a permanecer en santidad, a permanecer en obediencia a ti, Señor, a permanecer, Padre, haciendo tu voluntad, a permanecer en tus mandamientos, Padre. Ayúdanos, Padre, y danos las fuerzas, Padre, suficientes para aguantar, Padre, hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso en su corazón el venir a oír tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Padre. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que tú obres en cada corazón, que transformes, Padre, que redarguyes, que quebrantes si es necesario, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.